Análisis anterior, los problemas actuales iniciaron desde 2003 o 2004 con las primeras sanciones, los actuales, ojo, con las olvidadas por la memoria corta de lo que sufrimos los venezolanos y que fueron bien planificadas por el imperio y camufladas por los medios. Ese imperio planifica y ejecuta siempre a corto, mediano y largo plazo. La recolonización del continente está en rango medio largo, ¿no? Ya a 200 años de la independencia, ellos pasaron prácticamente los 200 años desde el mismo país prácticamente dominando, y sobre todo lo que fue el proceso de la Cuarta República. Bueno, nosotros nos convertimos literalmente en una colonia norteamericana, un protectorado, donde que todo se les daba a los norteamericanos. Entonces, en este análisis les vamos a repetir el cuento verdadero. Es un hecho de que el ataque económico de los Estados Unidos se ha hecho siempre, como expliqué en los 4 análisis de la guerra de las monedas. Lo expliqué también en la parte de los colombianos, el ataque que nos hacen los colombianos a nuestros recursos, ¿ok? Y el de la guerra económica en Venezuela, en las causas y las razones. Desde la colonia se creó un sistema parasitario anclado a nuestras riquezas que se produjo tras la llegada de los españoles, posteriormente de la guipuzcoana, lo que es el capitalismo colonialista. Esta empresa guipuzcoana que explotaba nuestras riquezas, mano de obra, para sacar productos como los cueros, y nos dejaban la carne que para entonces se dañaba en estos largos viajes, y así nos comenzaron a cambiar incluso las costumbres alimentarias, ya que aquí no se comía carne de res, no había ganado de hecho antes de la llegada de los españoles. Fueron traídas de Europa. Aquí se comían otras especies autóctonas, chigüire, babo, lapa, cachicamo, etc. Es claro que hasta 2014 no se aplicara el asedio imperial tradicional de todos los imperios desaparecidos anteriores, y que ahora implementan. Hubo un bloqueo naval y además medidas, pero acordes a la época en que estaban. Todo esto lo he explicado, cómo fue el bloqueo naval que le hicieron a Cipriano Castro, las razones incluso, todo lo de los barquitos imperiales, la guerra de las monedas. Todo esto explica esto que estamos hablando. Entonces lo estoy repitiendo para refrescar la memoria, para después entrar al siguiente tema, que ya va a ser la parte de lo que Chávez nos quiso decir con la hora espejo, lo que dice la Biblia sobre la corrupción, en todo lo que es la parte, un poco más entrando en la parte religiosa, como un sistema de dominación que se creó a partir de el siglo III, como lo dije, con Constantino, que lo convirtió el imperio en católico para él mantenerse en el poder, aprovechando la religión. Posteriormente nacen los musulmanes y así pues. Anteriormente nacieron los judíos. Esto lo voy a explicar en la verdadera crucifixión. Entonces, desde la independencia se comenzó el ataque a nuestras soluciones productivas, económicas y libertarias, desde el mismísimo tiempo de la lucha armada, como lo comprueba el decomiso de los barcos gringos que armaban a los españoles, o cuando nos atacaron la moneda creada por el mismo Bolívar y Francisco de Miranda, que llevó, como dijera el mismo Libertador, creo que fue en 1812, a la caída de la Segunda República. Igualmente fue atacada, pero se perdió más porque esa revolución siguió siendo oligarca. Es el punto donde voy, ¿ves? La parte económica fue la que derrumbó la Segunda República, pero la derrumbó justamente porque seguían los conflictos de poderes, y ya en esa época teníamos el problema de los que preferían seguir con la moneda española, o los que preferían la moneda norteamericana en ese momento, ya entrando al mercado.
y se nos atacó la moneda. Y eran justamente esos factores de poder, no era el pueblo. Ya para la Tercera República, que es cuando se inicia el proceso libertario de la esclavitud, y que se concluye ya en la cuarta, ya estando en la Cuarta República, en la época de Zamora. De hecho, la guerra federal se originó, como lo expliqué, por justamente la libertad de esos esclavos que fueron comprados y no liberados, y después los dejaron en la calle tirados como mendigos, o sea, sin trabajo, sin medios de producción. Para que ustedes vean de dónde viene todo este proceso de lucha que llevamos. Esa revolución, entonces, siendo oligarca, y solo cuando Bolívar visita Haití y ve de verdad la necesidad de la productividad sumada en manos de la lucha popular, y la lucha popular y proletaria, en esa época no era proletaria porque Venezuela era un país agrícola, pero digámoslo de alguna manera proletaria. Entonces, ¿qué libertador es que decreta la libertad de los esclavos y de los siervos, que eran los indígenas? Y se consolida la Tercera República con la suma de los negros e indios a la lucha armada, que dejaron de sumarse a Boves en ese entonces. Boves era el que los sumaba con el Tierra y Hombres Libres, muerta a los oligarcas, a los godos, a los españoles. Vean que había un odio racial, un odio de clases, y es lo que se confunde hoy en día, lo expliqué en otro video. Una cosa es la conciencia de clase y otra cosa es el odio de clase, y no hay que confundirlo. Por eso trato de explicar, para que la gente entienda que lo nuestro no es un odio de clase, es una lucha de clase, sencilla y llanamente, para que las cosas dejen de ser como están siendo hasta la fecha. Entonces Boves, que para ese momento es el que los representaba y comandaba, con la consigna popular de libertad y tierra para el que la trabaja. Entonces, desde la dictadura de esa república, iniciada pro-imperialista norteamericana, luego vino un largo periodo de luchas armadas internas, con guerras civiles, dictaduras y magnicidios, como la época zamorana que estaba mencionando, que casualmente toma la misma consigna que Boves antes usara en sus gritos de guerra, pues, de alguna manera, digámoslo así. Por mencionar una sola de los gritos de guerra que este lanzó. En ese tiempo se perdieron vastas extensiones territoriales ya por las mismas guerras civiles. Los colombianos, los brasileños aprovecharon. Fue la época en que se robaron el Esequibo, justamente cuando la oligarquía entrega el Esequibo, el territorio de Esequibo, de la Guayana Esequiba, para que Inglaterra apoyara a la oligarquía para derrocar a la horda zamorana. Y desde ahí más o menos viene el despojo de la parte territorial. Claro, venía desde antes, porque ya nos habían quitado Trinidad y Tobago. Creo que para esa época también estaba ya para quitarnos Aruba, Curazao y Bonaire. Y todo esto fue un proceso progresivo, ¿no? Estas oligarquías que pedían el apoyo para derrocar a la plebe, digámoslo de alguna manera, la gente de clase baja que estaba tomando el poder, es básicamente la misma lucha que tenemos hoy en día. Por eso que digo que la revolución venezolana bolivariana actual, por eso Chávez la llamó revolución bolivariana, sigue siendo la misma de hace 200 años, la misma, exactamente la misma, solamente le han cambiado los medios, las tecnologías y todo esto. Pero básicamente sigue siendo lo mismo, porque la lucha es para acabar con la Primera y Segunda República y llegar a la Tercera. ¿Ok? Esa tercera, que quería conformar Zamora, la idea era pasarla a un nivel un nivel superior, que fuera irreversible. Por eso se crea la Quinta República.
véase que para los oligarcas de esa época, las hordas zamoranas, que eran los incultos, los descamisados, los desdientados, como se menciona en esa famosa carta de los antecesores familiares de la dirigencia opositora actual, lo que digo los líderes de los 3 partidos y de lo que manejan la economía y la alimentación del país, justamente ahora salen a una parte a decir lo contrario y la otra parte a pedir lo mismo que sus antecesores. Entonces, bueno, desde el inicio de la Cuarta República hasta el punto fijismo y final de la Cuarta, en medio de todo ese periodo cuarto republicano que inicia Páez y que culmina con la llegada de la Revolución Bolivariana en 1998, que si bien para entonces ni siquiera era socialista, ojo, sino humanista, se vieron constantes ataques económicos en momentos de crisis del imperio naciente que el Libertador avisoraba. Así, cada vez que el imperio necesitaba materias primas baratas, se nos llevaba a una devaluación monetaria. La cuestión llegó a su cúspide cuando en la época de Pérez Jiménez nuestro bolívar llegara a valer el doble que el dólar. ¿Okay? Eran $2 por un bolívar, o sea, costaba un real. Y al llegar al punto fijismo, rendido ante el imperio, lo primero que hicieron fue, acto seguido, el 58 cae Pérez Jiménez, en el 59 nos crean la devaluación al 4.30. Eso sí fue una mega devaluación. Habría que multiplicar, sobre todo calculando con el poder adquisitivo de entonces. Yo recuerdo cuando yo niño, con un medio tú comprabas una carretilla de camburi, por decir algo, de plátano. ¿Okay? Y lo que era en ese momento devaluar de un real al 4.30. O sea, era enorme la devaluación. Pero eso no lo dicen. Por eso le dicen a la gente, olvídese del pasado, lo que importa es el presente y el futuro. Aprovechándose de la falta de memoria de la gente, la falta de lectura, el analfabetismo funcional y el adoctrinamiento que nos han hecho con los medios, las redes y todo esto que se ha creado con las nuevas tecnologías. Algo de esto explico en mi blog titulado Monopolios, Oligopolios y Fe de Cámara. Este escrito lo voy a poner más adelante. Les recomiendo mucho suscribirse a mi canal de YouTube. Ahí están todos esos videos y pueden verlos cuando quieran. Y cada vez que subo uno nuevo, ahorita estoy subiendo uno, por cierto, tardan bastante en subir en mi computadorcita vieja. Todos estos videos explican todas estas cosas, ¿no? Entonces eso fue por un periodo medianamente largo, de unos 20 años, hasta que la oligarquía consiguió otra forma parasitaria de enriquecerse, que fue la devaluación constante, por ellos mismos de la moneda. Claro, antes de hacerla se les avisaba a la oligarquía y estos compraban todas las reservas de oro del Banco Central, compraban el oro incluso, se devaluaba la moneda y luego volvían a traer el dinero, los dólares y estas monedas extranjeras, para cambiarla y tener su respectiva ganancia, ¿no? Acto seguido, al tiempito otra vez volvían a hacer lo propio y lo mismo están haciendo ahorita. Vean que el dólar nunca sube, no, él sube y después baja, después vuelve a subir y después baja. Eso entonces es lo que hacen, compran el dólar cuando lo bajan, ellos saben hasta cuándo, ¿ok? Y cuando el dólar sube, lo venden y que así le van sacando el dinero al pueblo venezolano, que torpemente sigue las premisas de estos empresarios, de estos oligarcas, de estos apátridas y del narcotráfico, entre otras cosas, ¿no? Además de eso, con todas estas devaluaciones se endeudaba el país, se endeudaba el gobierno ante el imperio y sus socios europeos, a los cuales les encanta todavía. A eso le sumamos que su propia deuda empresarial le fue sumada a la deuda pública nacional, que la terminamos pagando los mismos venezolanos. O sea, la deuda con la que se hizo rico Mendoza, con la que se hizo rico Zuluaga, con la que se hicieron ricos toda esta gente, la pagamos nosotros. Nosotros le dimos literalmente el dinero de nuestros bolsillos a ellos, toma, este millonario. Ok, eso fue cuando Lucinchi, si mal no recuerdo, que lo hicieron firmar
el pase de la deuda privada del empresariado a deuda pública. Entonces ya para el 96-97 ya tenían incluso ya hecho un decreto de dolarización de nuestra economía que eliminaba la moneda soberana, el bolívar, como lo hicieron en Ecuador, pero Caldera no aceptó. Eso lo he explicado, y entonces se hizo una campaña en contra de esto. Para ese entonces el mismo Caldera dijo que se habían robado todas las reservas internacionales del país y acusó al empresariado especulador. Eso pueden verlo en la entrevista, en el blog está el enlace, en un enlace de YouTube está el video. Luego desde el 98 y tras la constituyente, para esa época ya el dólar estaba más o menos en 700 bolívares, imagínense, del 4.30 al 700. Vean cuánto es el tamaño de la devaluación. De 4.30 no, de 2 dólares por un bolívar a 700 bolívares por un dólar. Vean a cuánto habían llevado la moneda, la devaluación en esos 40 años. En los 70, como dije, se compraba una carretilla de frutas, de verdura o de legumbres, con menos de un medio, a veces hasta con una locha, dependiendo de qué era lo que compraba. Entonces se comenzó a hacer estos ataques contra la convocatoria de la constituyente de que Chávez anunciara. Así se achacó a esta convocatoria una seguidilla devaluativa e inflacionaria que, además de enriquecerlos como de costumbre, volvía a su razón original de derrocar gobiernos como desde la época de Bolívar y Miranda. Recuerdo que para entonces ni siquiera se había proclamado el carácter socialista de la revolución bolivariana. Recuerdo entonces que para el 2000-2001 ya el dólar costaba más de 1000 bolívares. Por allí tengo los cuadros también, aparecen los cuadros donde están todas estas fluctuaciones económicas que han hecho, y cuando ustedes los ven bien, ven claramente dónde están los ataques, porque se ve claramente el claroscuro incluso. Cuando se empiezan a sumar los ceros se ve más oscuro. ¿Okay? Desde 2002 entonces, y el Carmonazo, para este momento ya se estaba perfeccionando el sistema de ataque monetario y comenzó el apoyo de las redes y el apoyo mediático. Recuerden que en 2001 ya Colombia había hecho su decreto, su resolución número 8. Así vemos cómo realizan o inician la campaña de derrocamiento de la revolución bolivariana, cuando arrancan con cuñas televisivas, como algunas que allí pongo también. Lo pueden buscar en YouTube, dice cuña 2002 de Venezuela, y aparecen las cuñas donde decían que Chávez no había podido, que Chávez era un hambreador, que la devaluación, que lo mismo que le dicen a Maduro se lo decían a Chávez en 2001-2002. Perdón. Esto solo demuestra que ya en esa época iniciaba el ataque a la economía venezolana, que la memoria corta y selectiva del venezolano ya olvidara y asimismo se le achacara al actual presidente, lo que desde los inicios realizaran, pues es el mismo guión de derrocamiento que nos inculcaron, que se supone que la culpa es de los gobiernos, la culpa es del gobierno, la culpa es de la vaca. Esto ya lo hablé en unos videos anteriores, y resulta que es el empresariado el que maneja el dinero, y más cuando el imperio es el que maneja el sistema económico bancario digital. Entonces, para yo hacer una compra en Europa necesito utilizar el internet, el sistema bancario, pero si Estados Unidos me bloquea, como se utilizan los dólares que son de ellos, porque recordar que el dueño de la vaca pone el precio de la carne, y eso si la quiere vender, en este caso Estados Unidos no nos quiere vender la carne, o sea, no nos quiere entregar dólares, y por eso nos tiene bloqueados y sancionados. Y ese es el punto. Quiere hambriar al pueblo para que el pueblo se rinda, se someta como un animal sumiso, hambriento. Este empresariado oligárquico, la mayoría, y extranjero que vino en la época de los 50-60, como lo expliqué, que se apropiaron de Acción Democrática, y eso en base a la corrupción que hubo de la época del 60 a los 98, donde solo hubo un preso, el chino Recadi. Nosotros ahorita tenemos más de 3000. Esta gente que siempre nos empuja a pagar el pueblo los costos de su codicia y su avaricia, su ambición de dinero absurda,
Yo no sé qué hace, por ejemplo, un Lorenzo Mendoza con 7.000 millones de dólares. Pregúntenle a él, ahora creo que son 9.000. Y como dueños de los medios de producción y de la renta que esta produce, nos manipulan. Pues. Antiguamente eran dueños hasta de la producción petrolera, que era su caja chica. Pues, recuerden lo del Partido Primero Justicia, que se crea con dinero de PDVSA, cuando la mamá de Leopoldo López era una gerente, Lorenzo Mendoza tenía pozos petroleros y todo esto. Desde 2004, y las primeras sanciones directamente declaradas como amenaza inusual y extraordinaria, en esa época fue cuando se declara el giro al socialismo de nuestra revolución bolivariana y pasamos al siglo XXI. Perdón, como la primera revolución pacifista socialista de la historia. Esto será seguido por decenas de países posteriormente que luego volvieron en su mayoría a la derecha y hoy están arrepentidos tratando de volver atrás al socialismo, regresar al socialismo, volver a colocar sus líderes como Lula, Evo, etcétera, etcétera. Y porque nosotros hemos sido, como dije, Maduro es el que ha sido el que se ha mantenido y ellos se perdieron. Ya entonces, para esa época, en el momento que se recupera PDVSA, que había sido paralizada como ha sido hoy con el asedio, allá en aquella época fue con el paro petrolero, 2002-2003. Entonces, desde 2004 y las primeras sanciones directamente declaradas como amenaza inusual y extraordinaria, en esa época fue cuando se declara el giro del socialismo, como había dicho, de nuestra revolución bolivariana y pasamos al siglo XXI como la primera revolución pacífica de la historia, ¿no? Todas las revoluciones anteriores habían sido armadas. Esto será seguido por decenas de copartidarios de lo que es el proceso revolucionario en el continente, pero se cayeron casi todos porque no lograron engranar bien todo el sistema. Nosotros, que hemos aguantado más, al morir Chávez hemos tenido ya algunas otras deficiencias que, aunque Maduro lo ha hecho bastante bien, el PSUV no lo está acompañando debidamente en esto al hacer a un lado a sus aliados. Y como dije el otro día, nadie se ve feo en el espejo. Y el amigo le dice a uno, mira, vale, estás despeinado aquí, arréglate ya. Y para poder darse cuenta de los errores que se cometen, necesitas a los aliados y más aún cuando estos tienen cuadros políticos capacitados para asumir puestos de gobierno o por lo menos de colaboradores, y el partido hegemónico, el partido de masas, no asume este rol. Le va a pasar lo que le pasó a Acción Democrática. Ya para este momento que se recupera PDVSA, que había sido paralizada para destruir parte de su producción petrolera nacional, y aun cuando la recuperamos, nunca se recuperó por completo, pues nos caímos 600.000 barriles de petróleo en la producción. Ya a partir de allí nunca regresamos a ese avance y ni siquiera al nivel de producción que había anteriormente. Pero Chávez hizo su periplo diplomático, como todo estratega, y logró hacer subir el precio petrolero, que nos produjo la bonanza petrolera, que dio como resultado una gran inversión social, aun cuando se mantuvo la deficiencia que se trató de hacer en 2004 y Maduro lo trató de hacer en 2013 de los cambios de la educación. Espero que ahora sí se puedan llevar a cabo. Como dije, bueno, lamentablemente se mantuvieron estas deficiencias como la productividad petrolera y la alimentaria en todo este tiempo. Sobre todo la última, que es la alimentaria, atacada desde las primeras sanciones militares, con esto de los tractores, de los F-16 y todo esto, que era para quitarle los repuestos a los tractores, a las cosechadoras, lo de los agroquímicos, que íbamos a hacer armas de destrucción masiva, que era para quitar los agroquímicos, los fertilizantes y todo esto para la industria agroalimentaria, y todo muy bien planificado. Como
conociera el mismo Bolton, que tardaron 11 años en producir la actual crisis económica venezolana. Y es que fueron atacando desde afuera y desde adentro, sin que el mismo pueblo, en medio de esta bonanza del gobierno, se percatara de lo que estaban haciendo. Pues. Los que nos dimos cuenta, tratamos de avisarlo, pero no se nos escuchó porque justamente esa falta de formación de los cuadros políticos del partido de masa no les dejó advertir, en medio de su hegemonía, de su grandeza. Le pasa lo que le pasa a todos los partidos, le pasó a Acción Democrática, como el ejemplo más vivo y reciente. Y no escucharon las advertencias que se les dieron. Luego de esto se produjo la emigración masiva con la mano de obra calificada, para sacarnos la mano de obra calificada, para evitar que nos recuperáramos, y ellos también llenarse con la mano de obra que nosotros habíamos pagado, toda su educación y todo esto, y robarnos. Pues, como siempre han hecho, nos han robado los cerebros, y lo explicaba en videos anteriores, que los avances tecnológicos de los países desarrollados no son de ellos, realmente son de migrantes que van para allá, que llevan la productividad y llevan la creatividad, llevan todos estos inventos y todas estas cosas. Posteriormente a eso, nos lanzan lo de la tal ayuda humanitaria, que solo ocultaba la recolonización, una invasión oculta, porque lo que venían en esos camiones eran cables de explosivos, detonadores de explosivos, miguelitos y no sé qué, y una gran cantidad de cuestiones para hacer como unas primaveras de colores acá. Luego vinieron los ataques de todo este entramado, a todo el entramado productivo y de autosuficiencia de la nación, como lo es la electricidad, el agua, el transporte, la agricultura, las empresas básicas. Recuerdo que para 2018-2019 yo hice un conteo, lo pongo en uno de mis escritos, y para el mes de agosto más o menos, ya habían destruido más de 149 plantas eléctricas, instalaciones eléctricas. Esto incluía subestaciones, plantas de estas diésel que se trajeron, se importaron, todo instalaciones nuevas, ojo. Y después dicen que no hubo la inversión, que el país se robó los reales, que el chavismo se robó los reales y todo eso. Claro, yo te exploto, tú construyes un carro, yo te lo quemo y te digo que no construiste ningún carro, ¿ves? Así es fácil, ¿ves? Todos estos servicios que Chávez había comenzado a mejorar con fuertes inversiones en cada ramo, en ese tiempo ya se veían los resultados de ese ataque, que obligaron a Chávez a hacer la primera reconversión monetaria, que quitó los 3 ceros y pasó al bolívar fuerte, cosa que normalmente el pueblo aprovecha en su memoria muy corta, y entonces es culpa de Maduro la crisis económica, que Maduro quitó 5 ceros, Chávez tuvo que quitar 3. Antiguamente no habían quitado, porque cuando ustedes ven lo que era pasar de $2 por un bolívar a 700 o 1000 bolívares el dólar, la inflación, cuando ustedes ven con el poder adquisitivo, es enormemente más alta que la que nos han hecho ahorita. Entonces, desde 2010 y la enfermedad de Chávez, para ese momento, como estrategia final, comenzó fuertemente el ataque a la moneda, que ya venía desde 2001, pero desde 2010-2012 comenzó más fuerte. Y la idea era hacernos depender de la economía imperial esclavista y de Colombia, ya a sabiendas de la enfermedad terminal sembrada al comandante Chávez. Claro, teníamos reservas suficientes para soportar todo el ataque, pero no demasiado tiempo, si no se aplicaban medidas que, como dije, nadie aplicó, porque no vieron estas cosas que nosotros sí dijimos. Yo en lo particular, en mis blogs, red social bolivariana Abya 6, mi blogspot, y en las páginas de Facebook de las Abya que tengo, las bolivarianas Abya son, yo contribuyo en estas dos páginas. Una es red social bolivariana Abya y la otra es Abya bolivariana, y hay una página con mi nombre. Nos han bloqueado muchos blogs, nos han bloqueado varias páginas, varias cuestiones,
Y de hecho, la red social bolivariana, Vía Yala, llegó a tener 1 millón de lectores y lo tumbaron por casi 3 meses. Y llevaron, llevaron a 3.000 lectores más o menos actualmente. Estamos viendo cómo recuperamos esto. Entonces, bueno, claro, teníamos para ese momento reservas suficientes, pero no se aplicaron las medidas. Aún con esas reservas, Chávez tuvo que iniciar medidas paliativas como el aumento del encaje legal cambiario y tuvo que hacer algunos ajustes, la reconversión, entre ellas. Desde 2012, y ya Maduro encargado, para este momento ya las condiciones degradativas económicas se evidenciaban justamente cuando Maduro, de paso hubo una baja del petróleo ya para esa época, cuando Maduro se encarga de la presidencia, ya Chávez convaleciente, y de allí nunca se recupera, lamentablemente. De esto hablo justamente en la parte de todo esto que estoy hablando ahorita. Voy a explicarlo en la parte de la Chávez y Laura Espejo, para que ustedes vean que todo lo que estoy diciendo es como tal, y Chávez lo advertía allí, y lo pueden verificar, lo pueden corroborar en la web, buscando lo que significa Laura Espejo y buscando esos datos que yo doy, para que ustedes vean que no es mentira lo que estoy diciendo. Y Chávez lo dijo allí. Pero la gente no lo tomaba. Yo sí, yo tengo aprendí ese truquito en la vida y lo utilizo adecuadamente. Entonces, ahí comenzó una guerra económica que no tiene justificación monetaria alguna, no tiene justificación econométrica. Muere Chávez y los demonios apátridas, entreguistas e imperialistas se desatan, se frotaban las manos creyendo que ya estaba listo el trabajo, que ya se acababa la revolución bolivariana, pero Chávez gana las elecciones, Maduro gana las elecciones. Bueno, las gana Chávez realmente porque él, el 8 de diciembre de 2012 él llama a votar por Nicolás Maduro, y Chávez, aún muerto, les vuelve a ganar otra elección, que es lo que más lo revuelca a todos ellos. Entonces, desde 2013 y la descarga de Rechera, que origina Capriles tras perder las elecciones, comienza la presión directa a Nicolás Maduro para hacerlo convocar a elecciones, que por supuesto llama a la elección, como dice la Constitución, a los 15 días, y en 10 días Maduro hace su campaña y gana la elección. De allí viene la frase que tenían luego de 2 años de campaña política Capriles, cuando la compitió contra Chávez, las presidenciales, y Maduro apenas llegara, y vino la descarga su Rechera, descárguenla ahí, en las calles, y vino más muerte, destrucción, y el inicio de todo este periodo fue como dar la orden del ataque. Luego de esto vienen la salida y las transiciones. Luego vino el periodo de reaplicación de las medidas viejas, pero más concentradas, condensadas, como la de las cuñas de 2002. Recuerdo una frase particular de fracasó, le decían a Chávez y se la dijeron a Maduro en su momento. El hambre, las cuñas de todo esto, y vino lo de la última cola. El mismo guión de 2002, pero junto a todo lo que aplicaron durante los 12 años anteriores, de este bloque de ataque, vino adicionalmente en 2013 las sanciones. En 2013 ya venían las sanciones de Obama, y ya para 2015 ya nos decretan una amenaza inusual y extraordinaria, porque no nos habían podido derrocar y realmente somos una amenaza porque somos mal ejemplo. Luego de esto, bueno, si ven en esa cuña de 2002, fíjense, para que no es mentira que es un guión, había una marcha que convocaban, una de las primeras cuñas, o sea, es un lote de cuñas, entonces ustedes oyen la primera, la segunda. Entre la segunda y la tercera cuña hay una cuestión que llamaban la marcha de las antorchas. Eso fue en 2002. Freddy Guevara en 2017 hace lo mismo, llama a una marcha de las antorchas, que no me acuerdo cómo le llamo, marcha de las candilejas, marcha de no sé qué broma, los faroles, no sé qué, que eran con velas, pues, como la marcha de las antorchas. Entonces se repite constantemente el discurso de las elecciones, de fraude,
de ilegitimidad y todo esto de que yo llevo las pruebas del fraude mañana, desde 2004 estamos esperando las de Ramón Alud todavía, y pasan 2 años pidiendo la constituyente, el adelanto de las elecciones, y cuando todo esto se les da, claro, como saben que van a perder, no participan y sabotean. El caso de la constituyente es emblemático porque pasaron 2 años, tengo grabaciones de Lilia Tintori hablando de la constituyente, de Capriles diciendo que la constituyente, que había que hacer los cambios, que no sé qué, y entonces Maduro lanza la constituyente y no participan, porque sabían que no iban a ganar. Simple, porque es que no van a ganar ninguna elección, porque no tienen la mayoría. La oposición tiene un 35-40% de la población, y eso es eterno, y no va a cambiar. Luego entonces de esto se aumentaron los ataques a los servicios y al sistema de distribución alimentaria que había instalado por parte del Estado, y vinieron la escasez, las colas, la hiperinflación inducida que aún nos están aplicando, aunque han sido un poco estabilizadas por el gobierno a la calladita. Eso también lo he explicado en otras oportunidades y en otros videos. Las sanciones de asedio del emperador Obama, entonces todo o nada, una medida ya desesperada del imperio, donde la oligarquía que fue hasta la OEA a solicitarla, claro, era la siguiente etapa del ataque de los demás, ya que las demás no funcionaron, no se les parece a la entrega de Guyana para sacar a las hordas zamoranas. De ahí llegamos a la presente con el nuevo emperador de turno, Trump, que los aumentara. Todo esto viene a que la revolución resiste de una u otra manera, y se ha podido sortear el asedio con alianzas estratégicas internacionales que hiciera el comandante Chávez, la producción nacional comunera que Chávez también impulsó, que no había sido calculada y que demuestra que sí tuvo éxito en algunas cosas, aunque presenten por el ataque alguna falla. El gobierno ha ejecutado soluciones que en cualquier economía sin ataque ya nos habrían convertido en una potencia mundial e industrializada. Pocos ven esta realidad porque, como todo asedio, la idea es atacar la psique, el instinto animal de la gente, para que se rindan, pues. De esto lo he hablado varias veces. Así los hunden en el pensamiento y las necesidades más básicas diarias que no les dejan pensar de verdad, y se prioriza el sentido reptiliano de supervivencia. Hoy vemos la entrega y robo de los bienes nacionales, Citgo, el oro, monómero, incluso el territorio nacional de la Guayana Esequiba. Seguramente la mayoría de estas cosas serán irrecuperables por la inconsciencia enfermiza de la oposición entreguista que apoya a esta gente apátrida. Este descuartizamiento generalizado de PDVSA, como se hizo con Viasa, va a costar mucho trabajo volverlo a levantar. Esto nos va incluso a hacer un poco más dependientes de China. Le va a salir al revés. Ellos quieren ser dependientes de Estados Unidos, van a terminar siendo de China y de Rusia. Ese va a ser el pequeño detalle que les va a salir peor. Asimismo, se entrega este territorio como en la época de López Contreras, que entregara la Nueva Granada, Colombia, 1/3 del territorio nacional, que es la parte que yo les digo, la parte sur de Colombia, hacia los lados de Bogotá. Hay una parte allí que es venezolana. Igual vimos cómo bajo la mesa se entregaba el Esequibo con los Guaidoses. Ahí tenemos a la Newman como hicieran los antecesores familiares de esta oligarquía de la época zamorana. El punto importante de todo esto es que seguimos resistiendo, y con ganar el tiempo ya vamos ganando. La batalla es tiempo, ya que, como les decía, el imperio se está cayendo a pedazos, y para 2025 ya no va a haber imperio. Eso se lo estoy asegurando. Ya en la misma Europa, Angela Merkel en Alemania dijo que se fueran preparando para considerar que ya Estados Unidos no iba a ser el papel preponderante que hace hoy en día. No podrán evitar esto. No tienen recursos energéticos ni nada para poder hacerlo.
Estados Unidos tiene petróleo para 5 años, por eso se está robando el nuestro, el de Irán, el de Libia, el de Siria, el de Irak, todo esto. Por eso están tan empeñados en tomar Venezuela. Todo economista serio y hasta el presente del Banco de Inglaterra es consciente de la venidera crisis imperial que atacará todo el planeta, y ellos quieren resguardarse el oro para poderse mantener. Vean que tienen 1/5 de las reservas de oro del mundo, y esto va a ser complicado porque para quitarles ese oro a los otros países les va a costar un mundísimo, les va a costar una gran cantidad de cosas. Solo nosotros tenemos esa riqueza, la productividad la tenemos bajo la tierra, el oro. Tenemos más oro que el que tiene Inglaterra guardado en sus reservas, las reservas mundiales de hecho. Es hora de ir creando entonces la infraestructura empresarial, comunera y social para paliar todos estos ataques que nos han hecho. La cosa es que debemos resistir solamente. El tiempo mismo es ganancia. Y para el año que viene, más o menos, calculo yo, iniciará el fin del proceso, porque necesitarán pactar con nosotros. Bueno, ya lo están haciendo. Esos poderosos que hoy nos atacan, el imperio, que ni pactando ni pactando con nosotros van a parar la caída. La mesa de diálogo patriota de la oposición evidencia que el tiempo se acerca y la unidad que Chávez convocara hará falta. Dejen quieto al gobierno, que bien sabe lo que está haciendo. Maduro llama a ahorrar en el petro, no lo hacen. Perdón. Por eso nos atacan el petro. Pide no beber y ahorrar en petro, y sale la gente a comprar aguardiente. Y es lo que yo digo, pues, o sea, el problema del venezolano es que no tenemos la premisa democrática de que el que gobierna es el que gobierna. Él da la directriz y dice, vamos para allá, y es para allá, no vamos para otro lado. Entonces, bueno, no entendieron esto, el pueblo no lo entendió, y ahí vemos las consecuencias. En diciembre pasado se hizo un piloto con lo del petro, pero siendo atacado tuvo sus deficiencias y quedó un dinero ahí resaltante. Yo por lo menos tengo casi 2 petros guardados. El presidente, como dije, bueno, se elige para cumplir, para dar un mandato, una directriz, y nosotros cumplirlo. Si no hacemos eso, no vamos para ningún lado, porque no hay ni que baje papá Dios, como les dije. Si no agarramos carril, vamos a ser esclavos de seguro. Entonces, bueno, vamos a dejar este video aquí porque ya está bastante largo.